Amigos, prepárense para celebrar, porque la espera ha terminado. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, estamos muy emocionados de anunciar que el tan esperado pago directo de $600 ya ha sido aprobado y ya está en camino. Acompáñanos mientras desglosamos todos los detalles sobre este emocionante desarrollo. ¿Desde cuándo puedes esperar recibir este dinero? ¿Hasta quiénes son elegibles para este beneficio? Te vamos a mantener al tanto de todo lo que tú necesitas saber. No te pierdas un solo segundo de este video, ya que es hora de prepararte para recibir este impulso financiero que puede marcar una gran diferencia en este momento en tu vida. Se trata de un cheque extra de $600. Recuerda darle clic al me gusta y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, anuncian un cheque de estímulo en formato de pago directo, el cual va a tener un valor de $600 en los Estados Unidos. Veremos para quiénes va dirigido. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede con aquellos trabajadores que día a día luchan en los campos de California para llevar comida fresca a nuestras mesas? La triste realidad es que muchos de ellos han enfrentado el amargo sabor de los despidos masivos, sumergiéndose en la incertidumbre económica y el estrés financiero. Pero ¿qué pasaría si te dijera que por fin hay una luz al final de este túnel? Imagina por un momento la sonrisa de alivio en el rostro de un trabajador agrícola al recibir este inesperado socorro financiero. Pues el Departamento de Desarrollo del Empleo en California ha dado un paso adelante, destinando $7 millones a una causa noble: apoyar a aquellos que ponen sus manos en la tierra para alimentar a una nación. La cooperativa campesina en California se erige como un puente hacia la esperanza, siendo seleccionada para distribuir este vital recurso económico. Marco Lizarraga, el director ejecutivo en la Cooperativa Campesina de California, ha compartido emocionantes detalles sobre cómo este fondo será dividido entre desarrollo profesional y una ayuda monetaria directa de $600. Además de todo esto, destacó que el objetivo principal es no solo brindar una solución temporal, sino que también capacitar a estos trabajadores para un futuro más próspero. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿quiénes son elegibles para este tan necesario apoyo? Pues bueno, la respuesta es clara. Son aquellos trabajadores agrícolas que hayan sido afectados por los recientes despidos masivos, más que todo de empresas como ser Prima Wawona, Campbell Soup Supply, Kern Vineyards, Pack and Save, Foster Farms, Silgan Containers, Mariani Nut, Trimas, King's Garden y Premium, y entre otras, las cuales han dejado a muchos de sus empleados en una situación económica precaria. Entonces, si conoces a alguien que haya sido impactado por estos despidos, comparte esta noticia con ellos. Es un rayo de esperanza en tiempos difíciles. Un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, la solidaridad y el apoyo pueden brillar con fuerza. Pero esto no es todo lo que queremos hablar en este video, ya que me imagino que hasta estas alturas del video significa que tú eres un californiano y que por eso te quedaste a verlo. Pues también queremos hablarte sobre cómo recibir poco más de $3,500 en California en esta nueva temporada fiscal.
Una cosa son los beneficios fiscales, a los cuales puedes calificar a nivel federal, y otra muy distinta son los apoyos en torno a los impuestos estatales. Y es que con el inicio de la temporada fiscal 2024, estados como California ya comienzan a difundir la respectiva información sobre los beneficios locales y cómo puedes acceder al tan famoso crédito tributario por ingreso del trabajo. La Junta de Impuestos de Franquicias, que es la oficina tributaria del Estado, ya publicó la información sobre los detalles de calificación para el crédito tributario por ingreso del trabajo en el estado de California. El beneficio máximo que puedes recibir son $3,529. Eso varía dependiendo de los ingresos, del estado civil y de la cantidad de dependientes. Y es que este crédito no es considerado un cheque de estímulo, ya que los contribuyentes, para poder obtenerlo, deben cumplir con ciertos requisitos. Este es un crédito fiscal estatal reembolsable, es decir, que puede darte dinero de regreso de los impuestos que fueron pagados, o también pueden ayudarte a reducir tu factura fiscal. Es esencial que las personas que desean recibir este crédito presenten su declaración de impuestos. La información que detallas de tus ingresos y egresos, así como de la composición que tiene tu hogar, es lo que permite determinar de cuánto será tu beneficio fiscal. En otras palabras, cada contribuyente elegible va a recibir un crédito fiscal distinto al otro. Para calificar en este año 2024 a este crédito tributario por ingreso del trabajo, debes tener los siguientes requisitos: tener al menos 18 años o tener un hijo calificado, haber obtenido ingresos de al menos $1 y no más de $30,000 el año pasado, tener un número de seguro social o un número de identificación individual del contribuyente, también conocido como el ITIN, que sea válido para ti, tu cónyuge y tus hijos calificados. Debes obviamente vivir en California durante más de la mitad del año en el cual estás presentando tu declaración de impuestos. Debes no ser elegible para ser reclamado como hijo calificado de otro contribuyente. Y por último, del mismo modo, no ser elegible para ser reclamado como dependiente de otro contribuyente, a menos que tenga un hijo calificado. La cantidad máxima que nos puede ofrecer el crédito fiscal, el cual tú puedes recibir, no puede ser mayor que el total de tus pagos de impuestos en California. Estas cifras se refieren a la cantidad de niños enumerados como dependientes en tu declaración de impuestos de California respectivas para el año 2023. Pues bueno, ¿cómo serán las cantidades máximas según el número de dependientes que reclames? Si no tienes dependientes, simplemente vas a recibir hasta $285. Si tienes un hijo dependiente, podrás obtener hasta $1,900. Si tienes 2 hijos dependientes, podrías recibir hasta $3,137. Y a partir de 3 hijos o más, la cantidad máxima que podrías recibir serán de $3,529.